porque es jurídicamente incorrecto que pretendan asignar a esta sección el acuerdo que se disputa en los regidores como coalición sin distinguir la votación recibida por cada partido político que la integra. En forma clara, la asignación de las regidurías de representación proporcional debe ser por partido político y no por coalición, reiteramos. Por lo tanto, la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional debe realizarse en lo conducente a partir de la verificación de que cada uno de los partidos políticos contendientes, incluidos los que participan como parte de una coalición en lo individual, cumplan con el porcentaje mínimo del 3%. Derivado de nuestro sistema electoral mexicano, está previsto para garantizar la posibilidad de conocer la fuerza electoral de cada partido político en lo individual, entre otros mecanismos, mediante la prevención del diseño de boletas electorales, debe permitir identificar de manera individualizada por partido político el voto ciudadano. Gramaticalmente hablando, sobre la interpretación de la norma fundamental sobre el tema, en primer lugar, permiten advertir el requisito de alcanzar el 3% de la votación válida municipal como condición para participar en el procedimiento de asignación. Y en sí debe ser cada partido político en lo individual en el caso de que se integre una coalición. En el artículo 266, fracción primera del Código Electoral del Estado de Colima, establece como presupuesto legal que para participar en el procedimiento de asignación categóricamente precisa que el sujeto que debe cumplir con la condición para acceder al procedimiento de asignación de regidurías bajo el principio de representación proporcional son los partidos políticos o candidatos independientes y nada más. De modo que conforme dicho precepto se debe cumplir entre otros requisitos alcanzar el 3% de la votación municipal, debiendo ser los partidos políticos y no las coaliciones. Por tanto, el sujeto titular de derecho a una posible asignación es el partido político, mientras que la referencia a la coalición solo está prevista como una forma que dicho sujeto forma parte. En la designación de regidores de representación proporcional solo se asignan regidores por partido político con derecho. Es importante mencionar que se encuentra plenamente establecido que el procedimiento de asignación de regidores de representación proporcional por la vía de coaliciones que se pretende consumar en este acto afecta el derecho político individual del Partido Nueva Alianza, al pretender negarle una regiduría de representación proporcional que le corresponde en el municipio de Colima. Reiteramos que el sistema de asignación de regidores de representación proporcional está diseñado para diferenciar claramente la votación que reciben los partidos políticos integrantes de una coalición individual y, por lo tanto, sus posibilidades de recibir una regiduría, resultando aplicables las reglas establecidas en el artículo 87, numeral 12 de la Ley General de Partidos, ya que cada uno de los partidos políticos integrantes de la coalición aparece con su propio emblema en la boleta electoral, con independencia del tipo de elección, convenio o término del mismo, y los votos se sumarán para el candidato o la coalición contarán para cada uno de los partidos políticos. Interpretar que la asignación se realice entendiendo la coalición como una unidad ignora la voluntad de los electores que claramente se manifestaron a favor de alguno de los integrantes de la coalición, con lo que se dejaría de tener sentido que los partidos aparezcan en la boleta en lo individual con sus propios emblemas. La Ley General de Partidos Políticos establece lineamientos según la elección que se trate, puesto que los votos suman para el candidato de la coalición, pero contarán para cada uno de los partidos para los efectos establecidos en dicha ley, por lo que los elementos que posibilitan la asignación de regidurías atendiendo a la votación recibida por cada integrante de la coalición, por lo que acercan una mejor medida integral del órgano municipal en consonancia con la voluntad expresada en las urnas. Como está plenamente corroborado en la ley de partidos aplicables en la comisión local que se está refiriendo, el sistema de votación para las coaliciones permite diferenciar perfectamente en lo individual los sufragios obtenidos por cada partido integrante de una coalición, por lo que se respeta el sentir de los votos ciudadanos. Se evita la transferencia del sufragio de los votantes y permite que cada partido político pueda medir su representatividad y fuerza electoral para efectos y tanto asignación de representación electoral como la conservación del registro y la distribución de prerrogativas estatales. De otra manera, se asignarían regidores a un partido político que en lo individual no tienen derecho, pero que considerando en coalición de manera artificial cumple el requisito perjudicando a los restantes contendientes. En este sentido, el procedimiento de asignación exige necesariamente que la votación recibida por la coalición se individualice respecto a cada partido político para cual la normatividad referida establece diversas reglas, en virtud de los cuales se exige en la boleta aparezcan en emblema por cada partido político en separado. En el convenio de coalición se señala el origen partidista de los candidatos, sobre todo la forma en la que se va a distribuir los votos entre los integrantes cuando el elector marque 2 o más emblemas de los partidos políticos que integran la coalición. Sin embargo, el sistema está diseñado para que la verificación de la posibilidad de participar y el derecho de recibir una regiduría por el principio de representación proporcional sea a favor de los partidos políticos, inclusive cuando participan en coalición, tal como lo señala la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
sin que éstas tengan el derecho directo a una asignación, y las únicas referencias a estas están dadas en virtud de que cuando un partido participa en este tipo de asociación se derivan de que estas son las que presentan las planillas correspondientes que incluyen los nombres de los candidatos de cada partido, pues incluso en ese supuesto se exige que se identifiquen su origen partidario, a la vez que el sistema prevé una serie de mecanismos idóneos para identificar el voto que recibe cada partido. Es decir, la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional se debe realizar considerando la votación obtenida por cada partido político, ya sea que participe en lo individual o en coalición, para verificar que cumplen con el requisito mínimo de alcanzar el 3%. Es el tiempo, ¿no? Gracias, comisionado. En una primera ronda de haber escuchado la intervención, pregunto si en esta primera ronda alguien más desea hacer uso de la voz. De no ser así, se abre una segunda ronda de intervenciones. Recordar que de conformidad al inciso B del artículo 44 del reglamento de sesiones, esta ronda es por 5 minutos. ¿Alguien más desea continuar? Adelante. Sí, para concluir la intervención. Se destaca que lo sustentado por la representación del Partido Nueva Alianza coincide en las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en analizar las diversas legislaciones en materia de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en específico respecto a la asignación por partido político, una acción de inconstitucionalidad 63/2009 y acumuladas, así como que deben considerarse para efecto de asignación de aquellos a los que hubieran marcado más de un partido político integrante de una coalición, acción de inconstitucionalidad 42/2014 y acumuladas. Para concluir las consideraciones del por qué estamos en contra del presente proyecto de acuerdo, es importante resaltar las conclusiones que llegamos. Determinamos que existe una inexacta aplicación de la norma al asignar regidurías de representación proporcional a coaliciones y no a partidos políticos, tal como lo señala el propio Código Electoral del Estado. Y se está violando el espíritu o principio rector de la representación proporcional de garantizar en forma efectiva el derecho de participación de las minorías. Por otro lado, también es importante mencionar que dentro del acuerdo que nos están presentando en esta mañana, en la hoja 29, refiriendo a las consideraciones de la inciso D en consideraciones, se está mencionando en el segundo párrafo, tal como lo establece en el artículo 266 del Código en la materia, únicamente participarán en esta asignación todos los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes que hayan alcanzado o superado el 3%. Ahí la pregunta sería, ¿de dónde están sacando la palabra coaliciones? Ya derivado que el artículo 266 del Código en la materia no lo establece, solamente se refiere a partidos políticos y candidaturas independientes. Sería todo. Gracias, comisionado. En esta segunda ronda, ¿alguien desea hacer uso de la voz? Adelante, tiene el uso de la voz la consejera Agise Anguiano. Sí, gracias, presidenta. En relación a lo comentado aquí por el comisionado de Nueva Alianza, únicamente manifestar que el proyecto de acuerdo se hizo bajo los términos que establece el propio Código Electoral del Estado. Ciertamente, el artículo 264, fracción segunda, no habla de coaliciones, sin embargo dice: cada municipio comprenderá una circunscripción y en cada circunscripción la votación efectiva será la resultante de deducir de la votación total del municipio, votación total dice, las votaciones de las planillas de los partidos políticos o los candidatos independientes que no hayan alcanzado el 3% de la votación municipal y los votos nulos. Efectivamente no dice ahí coaliciones, sin embargo dice votaciones de planillas. Es importante saber que las planillas las presentaron y es una sola planilla presentada por coalición, presentada por la coalición por Colima al Frente, por la coalición Todos por Colima y Juntos Haremos Historia. Así como lo hicieron también el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido Nueva Alianza y en el caso de Manzanillo y Comala, las candidaturas independientes. En el proyecto de acuerdo, en la página 12, se señala, por su parte, la fracción segunda del artículo 264 del Código Electoral establece que para determinar la votación efectiva de cada municipio, debe deducirse de la votación total las votaciones de las planillas de los partidos políticos o candidaturas independientes que no hayan alcanzado el 3% de la votación municipal. En este orden de ideas,
Dicha disposición debe interpretarse en el sentido de incluir, en su caso, en el referido supuesto a las coaliciones totales por Colima al Frente, conformada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Todos por Colima, integrada por los institutos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, y Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Toda vez que cada coalición postuló una sola planilla, por lo que los votos de cada uno de los institutos políticos que las integran, así como las distintas combinaciones, se emitieron a favor de una sola planilla respectivamente. Además de lo anterior, se encuentra sustentado por lo dispuesto en el precepto constitucional antes invocado. Es cuanto. Consejera Gise, en segunda ronda de intervenciones, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Si no, se abre una tercera ronda de intervenciones. De segunda ronda, la consejera Noemí Herrera, adelante. Por alusión, ¿puedo contestar lo que ya me estaba respondiendo en la tercera? Sí, gracias. De igual forma, analizando lo planteado por la representación del Partido Nueva Alianza, y toda vez que en la misma hacía referencia a un aspecto doctrinal del propio sistema de representación proporcional, desde luego, y lo mencioné en mi primera intervención, cómo persigue y logra con el proyecto de acuerdo el reflejo de la pluralidad en la integración de cada uno de los cabildos de los ayuntamientos de nuestra entidad, y no se aleja en ningún momento del sentido de nuestro sistema electoral mexicano, que si bien lo menciona, forma parte también de la representación proporcional. Tenemos un sistema electoral mexicano mixto, preponderantemente mayoritario, es decir, tenemos la vía de acceso de la mayoría relativa y tenemos también reglamentado el reflejo de la representación proporcional, la cual se basa en una serie de reglas. El propio sistema, de acuerdo a la doctrina, pues nos implica y nos indica que debe de haber un umbral mínimo, que en este caso es la barrera legal que está establecido, que también lo mencionó adecuadamente la representación del Partido Nueva Alianza, que es el 3%. Pero nos debemos de estar ajustando en todo momento a las reglas que cada país, en este caso el nuestro, establezca en sus normas. En el caso del Código Electoral del Estado, pues tenemos de manera puntual establecido del artículo 264 en adelante el cómo se va a llevar a cabo esta asignación. Y también destacar que la representación proporcional intenta resolver los problemas de la sobre- y subrepresentación, asignando a cada partido tantos representantes como les corresponda. Hacía referencia también a diversas acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, debemos de tener presente cómo la reforma, a partir de la cual cada partido político aparece con su recuadro en la boleta electoral, es decir, la modificación que tuvo la forma de presentar las coaliciones a partir del 2014, tenemos realmente muy poco elemento, incluso jurisdiccional o de acciones de inconstitucional para poder tomar decisiones en este sentido. De tal suerte que coincido con lo expresado con la consejera Gise en el sentido de que se maneja una unidad al momento de que se incluye el término de las planillas de cada uno de los partidos políticos. También el destacar que este acuerdo rompe un poco con los críticos del propio sistema de RP, en el cual se plantea que están alejados el vínculo entre representantes y representados, porque muchas veces quienes van en las fórmulas de RP no tienen el contacto con sus representados. En el caso del sistema que está planteado en nuestro Código Electoral del Estado, se rompe con esto en virtud de que quienes van a ser asignados, de acuerdo con el propio proyecto, estuvieron haciendo campaña en las calles de sus municipios y estaríamos rompiendo con esta crítica del propio sistema de RP. Es cuanto. Gracias, consejera Noemí Herrera. En segunda ronda, pregunto nuevamente, de no ser así, se abre una tercera ronda de intervenciones. Se ha solicitado el uso de la voz del comisionado de Nueva Alianza.
Adelante. Bien, gracias. Si bien es cierto la contestación que me dio la consejera Gisde, ella se refiere al artículo 264 citado en la hoja número 12, pero yo me refiero al que dice el presente acuerdo del 2, la hoja página 29, en el considerando D, dice, tal como lo establece el artículo 266 del Código en la materia, únicamente participarán en esta asignación todos los partidos políticos y coaliciones o candidaturas independientes que han alcanzado superado el 3%. Me refiero al código, me baso en el Código Electoral, y el Código Electoral en el 266 en ningún momento habla de coalición. Habla, participarán todos los partidos políticos o candidatos independientes que han alcanzado superado el 3% de la votación. En su inciso número 2 dice, se asignarán a cada partido político o candidato independiente tantas regidurías como número de veces contenga la votación del cociente de asignación. En ningún momento está diciendo coalición. Y aquí el acuerdo lo está manejando como tal y hace referencia a que es el 266. Por otro lado, y aprovechando el tiempo que me queda, estaría preguntando también y dejando sobre la mesa el convenio de coalición que emana del partido Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. En su cláusula quinta dice de la pertenencia originaria de las candidaturas y candidatos y grupos parlamentarios que forman parte. En su convenio de coalición dice, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91, párrafo 1, inciso E. Y esta normativa dice, en señalamiento de ser el caso, el partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que podrían comprendidos en el caso de resultar electos. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Que si es en el convenio de coalición, esta coalición está interpretando que que para el caso del municipio de Coquimatlán y del municipio de Cuauhtémoc, sus partidos origen es el partido Encuentro Social. Entonces ellos estarían representados conforme a su convenio de coalición, entrarían con la representación del partido Encuentro Social, mismo que ha alcanzado en el municipio de Comala el 1.15% y en el municipio de Coquimatlán el 1.79%. En este caso se estarían aplicando regidurías de representación proporcional, sin embargo no cumplen ellos el umbral requerido, que es el 3%. ¿Es cuánto? Gracias, comisionado. En esta tercera ronda de intervenciones, pregunto si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, consejera Arlen Martínez. Muchas gracias. Citar lo que dice el artículo 89 de la Constitución local en su fracción sexta, que dice: todo partido político, coalición o planilla de candidatos independientes que alcance por lo menos el 3% de la votación emitida en el municipio respectivo tendrá derecho a participar en la asignación de regidores de representación proporcional, a excepción del partido, coalición o planilla de candidatos independientes que haya obtenido el triunfo por mayoría relativa. La propuesta es que se cite este artículo de la Constitución local en el párrafo segundo de la página 29, sustituyendo el 266 del Código. ¿Es cuánto? En tercera ronda tiene el uso de la voz, consejera Gisde Anguiano. Sí, gracias, presidenta. Coincido en parte con la propuesta de la consejera Arlen. Sin embargo, sí sugeriría que el artículo 266 se conservara, porque en realidad el cómo se hace esta asignación viene plasmado en estos artículos. También señalar que en lo que yo había ya manifestado en la página 12 del proyecto, previo al párrafo que di lectura, se establece ya el artículo 89, fracción base cuarta, de la Constitución local, el cual cita lo que ya dio lectura la consejera y que se vuelve a referenciar en el párrafo que doy lectura, que es el segundo párrafo, y va concatenado en sí, o sea, todo el proyecto de acuerdo va concatenado, no podemos separar los artículos ya mencionados de cómo se va a asignar o cómo se va a hacer esta asignación de regidurías. Estoy de acuerdo en que se agregue ese artículo de la Constitución local en la parte del inciso D, sin embargo, sí citar el 266, porque en base al 265 y 266 es como se hace esta distribución. ¿Es cuánto? Gracias, consejera. En tercera ronda de intervenciones, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Adelante, consejero Raúl Maldonado. Gracias. Sin duda alguna, ese párrafo que leyó el comisionado de Nueva Alianza, pues
sí no es textual. De hecho, en el proyecto de acuerdo no está marcado como textual del artículo, sino como una interpretación. Sugiero se pueda quitar la palabra coalición para que quede de una forma más correlacionado. No se está marcando como textual, no está entrecomillado, no está en cursiva, no se hace una referencia textual a lo que es el código, sino más que nada es una interpretación debido precisamente a todo el articulado que ya lo comentó la consejera Agis de Anguiano, que va correlacionado precisamente con la forma en la cual se construyó este proyecto de acuerdo. Sí, para lograr avanzar en la discusión de este proyecto, lo que está haciendo el ruido al comisionado de Nueva Alianza es la palabra coaliciones, porque no viene textual a como viene en el código, pues podría una opción que se quite, pero también la observación es que no viene marcado como textual, sino como una interpretación de acuerdo a la construcción del mismo proyecto. Es cuanto, gracias. Gracias, consejero Raúl. Me voy a permitir respecto a lo que expuso en un primer momento el comisionado de Nueva Alianza y las reflexiones que se han vertido aquí sobre la mesa, con relación a la interpretación sistemática y a lo que establece la propia Constitución local. Si bien en la página 29, el artículo 266, efectivamente no se cita textualmente, considero que sí es pertinente plasmar que se trata de una interpretación derivada también de lo propio que señala la Constitución local, para hacer referencia tanto a partido político como coalición y candidatura independiente. Si bien creo que el proyecto no está reflejando, porque como lo comenta el consejero Raúl, no viene entrecomillado o no viene la referencia de que es una cita textual, sí a la propuesta, como hacía la consejera Arlen, sería incorporar lo que establece la Constitución local para que queden correlacionados y que de esa correlación y esa interpretación sistemática se entienda que la fórmula al aplicar el 266 por ende también interpreta el tema de las coaliciones. ¿Sería cuánto? En tercera ronda pregunto si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, comisionada de PRI. Muchas gracias, presidenta. Compañeros consejeros, consejeras, compañeros representantes de partidos políticos, público que nos acompaña, medios de comunicación. Únicamente para manifestar que esta representación va acorde o va a favor del sentido del proyecto de acuerdo que se está discutiendo el día de hoy. Y me gustaría hacer dos consideraciones. La primera, a lo largo de este proceso electoral nos hemos encontrado con situaciones similares en este punto. Recuerdo una de las primeras discusiones en el tema de procesos internos que tenían que celebrar los partidos políticos para elegir a sus candidatos, lagunas o vacíos del propio código electoral que este Consejo General tuvo la necesidad de solventar, atendiendo al espíritu de la norma. Otro fue el tema del registro de candidaturas, un tema también que en el código, si se ve de manera velada, pareciera que está completo, que viene muy preciso, pero ya cuando se entra al estudio, al fondo, y cuando surgen dudas particularísimas, es cuando este consejo ha tenido el reto de pronunciarse para poder generar certeza de estos actos. Y sucede lo mismo, o vemos que sucede lo mismo en el tema de la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en donde naturalmente el legislador omite el tema, la palabra coaliciones, pero si nos enfocamos al cuerpo y al capítulo séptimo que comprende este procedimiento, considero que lo debemos de estudiar de una manera genérica, no únicamente enfocarnos a un solo artículo, a un solo párrafo, a un solo pronunciamiento. En ese sentido,
refleja pues que la asignación de plurinominales, regidurías plurinominales, se debe considerar la planilla que fue registrada. Por eso vamos en favor y en el sentido de este proyecto de acuerdo. Y me surge una duda. En caso de tomar, como es el planteamiento del Partido Nueva Alianza, en caso de tomar la votación por partido político, ¿qué pasaría con aquellos partidos que tengan mayor votación de los regidores registrados? Pudiera darse ahí un caso de decir, ¿sabes qué? Pues completas con los de la coalición. Tenemos hablando ahí de una transferencia quizá de votos. ¿Qué pasaría con esos regidores? O sea, vas a quedar subrepresentado en atención de que ya no tiene más regidores registrados. Atendiendo un poquito al espíritu de la norma, es que vamos con el sentido del acuerdo. Es cuanto. Gracias, comisionado. Tercera ronda. ¿Alguna intervención? Adelante, consejero Javier Ávila. Sí, gracias, consejera presidenta, consejeras, consejeros, secretario ejecutivo, comisionadas y comisionados de los partidos políticos, público en general que nos acompañan en esta sesión. Primeramente, manifestar que voy en el sentido y en los términos que se expone el acuerdo con las adiciones que señaló la consejera Arlen, y únicamente hacer una precisión, como bien comenta el comisionado del Partido Revolución Institucional, tenemos que atender a la esencia, al espíritu del legislador, ¿no? Como bien ha referido, existen en el Código Electoral del Estado de Colima varias lagunas, varias interpretaciones que corresponderá a la siguiente legislatura tratar de enmendar esta situación. Y simplemente me gustaría hacer una analogía respecto a la asignación de diputados de RP que hicimos recientemente. Aquí hay un trato diferencial que no se establece para el caso concreto de las regidurías. Para el caso de las diputaciones de representación proporcional, cada partido político en lo particular tuvo que haber presentado una lista de 9 candidatos en esta lista, caso que no corresponde para la asignación de las planillas, ¿no? Es una lista donde está integrada por todos los partidos de la coalición. Y para el caso de las diputaciones de representación proporcional, esa lista diferenciada permite hacer esa diferenciación de los votos, ¿no? Que para el caso de las planillas de ayuntamientos, el mismo código no lo prevé, ¿no? Por eso, en este caso, irían en el sentido del acuerdo que nos estamos analizando. Es cuanto. Gracias, consejero Javier. Tercera ronda. Pregunto si alguien más desea hacer uso de la voz. Bien, creo que se ha sometido a discusión el presente proyecto. Ha sido enriquecedor lo que se ha estado planteando aquí. Por su parte, las distintas representaciones partidistas han tenido la oportunidad de exponer lo que a su juicio consideren pertinente, y de igual manera quienes estamos integrando este consejo hemos podido deliberar y dar respuesta al planteamiento de cómo ha sido construido el proyecto que se somete a consideración. Una vez agotadas las 3 rondas de intervenciones establecidas en el artículo 44 del reglamento de sesiones de este consejo, no habiendo más comentarios y habiendo sido discutido el presente proyecto de acuerdo, se solicita al secretario ejecutivo que recabe la votación si ha de aprobarse el mismo con las consideraciones planteadas. Por ahí recuerdo el tema de, si nos hace la síntesis, por favor, de las propuestas de adición para el proyecto. Con gusto, presidenta. Existieron 4 propuestas con relación a este proyecto. La primera de ellas, con relación a incorporar los nombres de la tercera regiduría que le corresponde a la coalición Todos por Colima, el municipio de Manzanillo, dentro de la tabla que refiere a las ciudadanas y ciudadanos a quienes se les asignó. Por otro lado, y con relación al planteamiento que hiciera la representación de Nueva Alianza, se hicieron 3 propuestas dentro de la página 29 en el inciso D. Quizá habría condiciones de poder unificarlas. En primer término, la consejera Arlen Martínez propone que en el segundo párrafo de esta página se integre el artículo 89, base sexta de la Constitución local. En ese mismo párrafo que se está citando, que se está haciendo referencia, al artículo 166, el 266, el del Código Electoral, el consejero Raúl Maldonado proponía que se quitara la palabra coaliciones, y por su parte la consejera presidenta señalaba
que no era viable quitar esa palabra de colisiones en virtud de que nos estaba citando de manera textual ese artículo y en virtud de que venía un engramado. La propuesta quizás, si me lo permiten, sería que se pudiera integrar el artículo 89, base sexta de la Constitución local, tanto en el título del inciso D, que se refiere a la aplicación de manera conjunta, sistemática y funcional de las reglas a que refieren los artículos, ahí vendría el 89 base sexta y 266 del Código Electoral del Estado, así como en el segundo párrafo para que también quedara integrada ambos artículos y así pudiese subsistir la palabra coaliciones sin la confusión a la que se podía recaer. Esas serían las propuestas para esta someter a votación. Sí, adelante. Estamos teniendo claridad que la propuesta incluye las reflexiones derivadas de lo que expuso en su momento el comisionado de Nueva Alianza, las reflexiones al respecto sobre lo que contempla la Constitución local y el por qué dejar el término de coalición, si bien no se cita textual, sí hay una correlación con el 89 base sexta de la Constitución local. Adelante, por favor, recabar el sentido de la votación del proyecto con estas modificaciones y con la adición. Claro que sí. Atendiendo a la instrucción recibida, recabo el sentido de su voto con relación a este proyecto de acuerdo que acaba de ser sometido a su consideración con las propuestas de adición de la consejera Alice D'Anguiano y del cúmulo que se ha dado cuenta con relación a la integración del artículo 89 base sexta en la página 99 en los términos que ya se dio cuenta. Consejeras y consejeros electorales, recabo el sentido de su voto con relación a este proyecto, solicitándoles que quienes estén por la afirmativa de su aprobación se dirijan a manifestarlo de la manera acostumbrada, por favor. Informa usted, consejera presidenta, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Siendo las 12:07, solicito de cuenta el siguiente punto del orden del día. De conformidad a lo aprobado, corresponde el quinto punto relativo a la entrega de constancias de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Para el desahogo de este quinto punto del orden del día, se procede a realizar la entrega de las constancias de asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, las cuales habrán de entregarse por coalición, partido político por la vía candidatura independiente, con la totalidad de constancias que les corresponde respecto a los 10 municipios de la entidad. Estaré nombrando y favor de pasar al frente, por favor. En primer lugar, tenemos a la coalición por Colima al frente. Sí, si nos ponemos de pie para esta entrega. Si pueden pasar comisionados de la coalición por Colima al frente, por favor. Adelante. Coalición, todos por Colima. Por favor, comisionados quienes integran la coalición. Coalición, juntos haremos historia. Por favor, quienes integran esta coalición. Partido Nueva Alianza.
Candidatura independiente, Movimiento Ciudadano, partido político. Candidatura independiente, Ciudadano Carlos Alberto Arellano Contreras. Candidatura independiente, Ciudadano Omar Edel González Montes. Muchas gracias. Bien, una vez entregadas las constancias, siendo las 12:12, solicito al secretario de cuenta del siguiente punto del orden del día. Conforme lo aprobado, continúa el sexto punto correspondiente a la clausura de la sesión. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:12 del día de su inicio, se declara clausurada la 26ª sesión extraordinaria de este Consejo General, correspondiente al proceso electoral local 2017-2018. Agradezco su presencia y la nutrida participación. Muy buen día.